Después de las complicaciones de mi cirugía, envié un mensaje de texto: por favor, solo necesito que alguien se quede con los niños. Horas después, mi hermana inundó el chat con fotos de una visita a un viñedo. Nadie vino. 3 semanas después, todavía bajo los efectos de los analgésicos en mi cama de hospital, me desperté con 68 llamadas perdidas y una solicitud de Venmo de mi madre. $2.600 urgentemente. Me enfadé. Y hay algo desgarrador en darte cuenta de que las personas más cercanas a ti son completos extraños cuando de verdad importa. No solo distantes, no solo ensimismados. Quiero decir, completamente indiferentes a si estás viva, inconsciente o necesitada. Eso fue lo que más me golpeó. No la cirugía, no la recuperación, sino el silencio de las personas que se suponía que debían preocuparse. Me llamo Hallie. Tengo 35 años, soy madre de 2 hijos y vivo en Chicago. Siempre he sido la responsable. Pagué la matrícula de mi hermana Jessica cuando estaba a punto de abandonar la escuela de posgrado. Les di a mis padres dinero para una nueva caldera el invierno pasado. Ayudé a mi hermano menor a salir de deudas de tarjeta de crédito 2 veces. Nadie tuvo que suplicar. Simplemente lo hacía porque creía que eso es lo que significaba la familia. Das un paso al frente. Así que, cuando me encontré en urgencias con un dolor abdominal insoportable y los médicos me dijeron que necesitaba una cirugía de emergencia, ni siquiera pensaba en mí misma. Mi mente fue directamente a Liam y Ava. Tienen 16 años. No había nadie más en casa. Su padre no ha estado presente durante años. Desde mi cama de hospital, todavía conectada a sueros y monitores, envié un mensaje al chat grupal de la familia. Por favor, solo necesito que alguien se quede con los niños un par de días. No lloré ni rogué. Pensé que eso sería suficiente. Estaba equivocada. Mi hermana fue la primera en responder, no con una palabra, sino con una foto. Un boomerang de ella en un viñedo, girando con un vestido de flores y una copa de vino rosado. El pie de foto decía: la semana empieza ahora. Nada más, ni una llamada, ni un seguimiento. Mis padres leyeron el mensaje. Pude ver que lo habían visto, pero no respondieron. Nada. Como si no les acabara de decir que su hija iba a entrar en cirugía y que sus nietos estaban solos en casa. Me quedé allí tumbada durante horas, esperando algo, cualquier cosa, pero nunca llegó. Me desperté después de la operación, aturdida, dolorida y todavía sola. Una enfermera me entregó mi teléfono y vi las llamadas perdidas, no de mi familia, sino de mi vecina, la señora Gutiérrez. Su mensaje de voz decía que había encontrado a Liam en el pasillo preguntando si tenía leche. Así fue como me enteré de que mis hijos habían estado solos durante casi 2 días. Al principio ni siquiera pude procesarlo, solo me quedé mirando la pared. La señora Gutiérrez había llamado a la escuela y luego a los servicios de protección infantil. Rachel, mi prima, se enteró y lo dejó todo. Ella y su marido, Evan, condujeron directamente desde Aurora, trajeron comida, ropa y se quedaron con los niños. No hicieron preguntas, no dudaron, simplemente aparecieron. Rachel me envió un mensaje diciendo que Ava había estado durmiendo en un montón de ropa sucia y que Liam había intentado calentar nuggets de pollo congelados en el microondas sin quitarles el plástico. Evan se encargó de sus almuerzos y los acompañó a la escuela. Rachel ayudó a Ava con sus deberes y le hizo trenzas en el pelo. Yo no se lo había pedido, simplemente lo hicieron. Mientras tanto, Jessica publicaba selfies sosteniendo copas de vino de gran tamaño con hashtags como bendecida y tiempo familiar. A mi madre le gustaba cada publicación. Ni una sola persona de mi familia inmediata preguntó cómo estaban los niños. Ni siquiera acusaron recibo del mensaje. Estuve en el hospital 3 semanas más. La recuperación fue dura. Los analgésicos me mantenían medio dormida la mayor parte del tiempo. Rachel y Evan se encargaron de que todo funcionara en casa. No sé qué habría hecho sin ellos. Y la verdad era que no quería pensar en ello. Entonces, una mañana, me desperté, miré mi teléfono y lo vi. 68 llamadas perdidas de mi madre y una solicitud de Venmo por $2.600. La nota solo decía: urgente. Ningún mensaje sobre mí. Ninguna pregunta sobre los niños, solo eso.
Y fue entonces cuando algo se rompió dentro de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente harta. Hay algo humillante en despertarse en una cama de hospital, todavía aturdida por los analgésicos, y ver 68 llamadas perdidas de tu madre. No porque esté preocupada por ti, sino porque quiere dinero. Ni un solo mensaje preguntaba si estaba viva. Ni uno preguntaba por Liam o Ava. Solo una solicitud de Venmo por $2.600 con la palabra urgente. No respondí. Solo me quedé mirando la pantalla, con el corazón acelerado como si estuviera viendo algo que no debía. Pero todo estaba allí, en blanco y negro. Para ellos, yo no era más que una cartera. Llamó de nuevo esa tarde. Contesté. Sin siquiera preguntar cómo estaba, se lanzó a ello. Dijo que el coche de mi hermano se había averiado, que no podía llegar a clase ni a su trabajo. Dijo que si me importaba mi familia, ayudaría. Esperé. Esperé a que reconociera que ni siquiera había respondido cuando supliqué que alguien se quedara con mis hijos. Esperé a que preguntara por la cirugía. No llegó nada. Solo más sobre cómo yo era su última esperanza. Le dije que no, un no rotundo. Sin disculpas, sin explicaciones, solo la palabra. No se lo tomó bien. Dijo que me estaba volviendo fría, egoísta, que el dinero se me había subido a la cabeza. Era irónico, considerando que yo había pagado su hipoteca hacía solo 3 años cuando se estaban ahogando en cargos por mora, y fingiendo que todo estaba bien. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Ni siquiera 24 horas después, Jessica me envió un mensaje por Instagram. Ni siquiera un «Hola, ¿cómo estás?». Solo una pregunta sobre si todavía planeaba enviar dinero para el viaje de cumpleaños de su novio. No respondí. Continuó con un comentario bajo una de mis publicaciones antiguas. Algunas personas olvidan de dónde vienen. Como si no acabara de estar a punto de morir. Luego, mi padre me envió un mensaje de texto. Era largo, divagante, pasivo-agresivo. Mencionó cada favor que me habían hecho, real o imaginario. Me dijo que estaba abandonando a la familia. Lo terminó con una captura de pantalla de una campaña de GoFundMe que había creado para reparaciones en casa, y sugirió que contribuyera como solía hacer. Todavía estaba con antibióticos. Mi incisión aún estaba sanando y yo estaba gestionando sus chantajes emocionales como si fuera mi trabajo a tiempo completo. La única persona que parecía entenderlo era Rachel. La llamé más tarde esa noche. Ni siquiera necesité explicarlo todo. Ella ya lo sabía. Me dijo que Van se había tomado tiempo libre en el trabajo para quedarse con los niños y estaba ayudando a Liam a ponerse al día con los deberes. Ava había dejado de tener pesadillas una vez que se dio cuenta de que no se iban a ir a ninguna parte. Le conté a Rachel sobre las llamadas, el dinero, la presión. Y todo lo que dijo fue: quizás es hora de que aprendan cómo es la vida sin que tú los lleves a cuestas. Esa frase me golpeó fuerte porque sabía que tenía razón. Cuando finalmente llegué a casa del hospital, la casa estaba más limpia de lo que la había dejado. Los niños estaban tranquilos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me cubría las espaldas, pero también sabía que tenía trabajo que hacer. A lo largo de los años, mi nombre había acabado en casi todo: planes de telefonía familiares, cuentas de ahorro conjuntas, una tarjeta de crédito de respaldo que mi hermana, de alguna manera, nunca había dejado de usar. Yo era la que pagaba el seguro de la casa de mis padres. El trastero con toda su basura estaba a mi nombre. Estaban tan acostumbrados al flujo de dinero que ya ni siquiera fingían estar agradecidos. Lo trataban como algo dado por hecho. Empecé a desenredarlo todo. Primero, me retiré de la cuenta de ahorros compartida. Luego, cancelé la tarjeta que Jessica usaba para emergencias que, de alguna manera, seguía recibiendo cargos de pedidos de Sephora. Llamé a la compañía de servicios públicos y transferí las facturas de la casa de mis padres de nuevo a sus nombres. Dejé de pagar la matrícula de mi hermano. Le dije sin rodeos que era hora de que se las arreglara por su cuenta. Y no di un discurso. No di explicaciones. Simplemente corté los lazos uno por uno. La reacción fue inmediata. Jessica publicó una de esas citas vagas y resentidas en Facebook, algo sobre la traición y el dolor de ser utilizado.
Mi madre envió un mensaje de texto masivo al chat familiar, haciendo parecer que los estaba castigando por no haber reaccionado lo suficientemente rápido. Mi padre envió otro mensaje cargado de culpa y enlazó de nuevo la campaña de GoFundMe, como si me la hubiera perdido la primera vez. Pero esta vez, nada de eso funcionó. No cedí. No respondí. No solo estaba protegiendo mi cuenta bancaria. Estaba protegiendo a mis hijos, a mí misma, mi cordura. Y sin mí sosteniéndolo todo, las grietas comenzaron a aparecer rápidamente. No esperaba que se desmoronaran tan deprisa. Solo había pasado una semana desde que corté las cuentas. No más pagos de matrícula, ni tarjeta de crédito de respaldo, ni facturas de servicios públicos cubiertas. Pensé que intentarían reagruparse en silencio. En cambio, implosionaron públicamente. Jessica fue la primera en hacer ruido. Publicó un largo y dramático pie de foto bajo una imagen de ella llorando en el suelo de su baño con una copa de vino. El pie de foto decía algo como: algunas heridas duelen más cuando provienen de personas que se supone que te aman. La familia no siempre es sangre. Los comentarios llovieron. Amigos que no había visto en años me etiquetaron y me enviaron mensajes preguntando qué pasaba. No dije ni una palabra. Observé cómo su perfil se sumía en una espiral. Una extraña mezcla de crisis emocionales y colaboraciones con marcas. Un día lloraba por la traición. Al siguiente, hacía una publicación patrocinada para un kit de blanqueamiento dental. Todo era una actuación y estaba funcionando. La gente se lo creía. Mi madre tomó un camino diferente. Empezó a llamar a parientes, primos, tías, gente que solo veíamos en bodas, diciéndoles que había abandonado a la familia, que dejaba que los niños pasaran hambre para darnos una lección, que estaba acaparando dinero que ni siquiera necesitaba. Pintó esta imagen de mí como una persona fría y amargada que intentaba castigar a todos por no haber acudido, cuando tuve una pequeña intervención. Rachel fue la primera en enterarse de todo. La gente empezó a llamarla, confundida. Una de nuestras tías la contactó y dijo que estaba preocupada por mí, que había oído que yo era inestable, que había cortado con toda la familia en un ataque de ira. Ni siquiera intenté corregirlo. Solo le dije a Rachel: déjalos que hablen. Estaba harta de gestionar la comodidad de los demás. Pero entonces las cosas se intensificaron. El novio de Jessica, el que nunca me gustó, el que una vez me preguntó si podía prestarle $800 para una inversión de negocios, apareció en mi casa sin avisar. Se plantó en mi puerta principal con unos papeles impresos en la mano y empezó a decir que estaba allí para cobrar compromisos pasados. Le dije que si no se iba, llamaría a la policía. Sonrió con suficiencia, me dijo que su hermana iba a arreglar esto y se marchó. Le envié un mensaje a Jessica de inmediato. No lo negó. Solo dijo: te advertí que habría consecuencias. Esa misma noche, mi madre envió otra solicitud de Venmo. Esta vez por $1.100, etiquetada como medicación urgente para papá. Mi padre me llamó él mismo y, cuando no contesté, dejó un mensaje de voz diciendo que estaba destrozando a la familia. Pero la cuestión es que la familia nunca estuvo completa. Solo lo parecía porque yo seguía remendándola. Lo que ninguno de ellos esperaba era que yo ya no estaba sola. Rachel y Evan me cubrían las espaldas. La señora Gutiérrez había presentado una queja formal ante los servicios de protección infantil sobre cómo mis hijos habían sido dejados sin cuidado, y me habían contactado para hacer un seguimiento, no porque yo estuviera en problemas, sino porque ella había dejado claro que el problema había sido la negligencia por parte de mi familia. El caso se cerró en pocos días después de confirmar que todo estaba estable, pero dejó un rastro documental. Y yo guardé todas las pruebas, capturas de pantalla, mensajes de voz, fotos, incluso el antiguo chat grupal donde me ignoraron mientras suplicaba que alguien se quedara con Liam y Ava. Todo se fue acumulando lentamente, un evento tras otro, y supe que llegaba el momento de dejar de callar. Solía pensar que si me mantenía en silencio el tiempo suficiente, las cosas se calmarían. Que si ignoraba el ruido, los chantajes emocionales, las culpas susurradas, se extinguiría por sí solo. Pero entonces llamó la escuela de Liam. Era su orientadora. Dijo que estaban un poco preocupados después de una tarea en clase. Se les había pedido a los niños que dibujaran a sus familias. El dibujo de Liam mostraba a Rachel, Evan,
Ava y a él mismo. Nadie más, ni siquiera yo. Cuando le preguntaron dónde estaba yo en el dibujo, él simplemente dijo, mamá estaba enferma. Rachel y Evan nos cuidaron. Me quedé sentada sosteniendo el teléfono, incapaz de moverme. Mi hijo no había dibujado a sus abuelos, a su tía o a su tío. Las personas que decían amarlo más ni siquiera estaban en el dibujo, y entendí por qué. No habían estado allí cuando importaba. Luego, la orientadora dijo algo más. Había habido llamadas anónimas a la escuela, quejas de que mis hijos habían sido dejados solos, de que yo era una madre no apta, de que alguien necesitaba investigar. Me dijo que el número era privado, pero que la escuela había rastreado su origen a un código de área de Florida, el apartamento de mis padres en Florida. Ese fue el último hilo. Ni siquiera dudé. Esa noche, lo escribí todo. Una publicación completa y detallada. No usé nombres. No era necesario. Expuse las fechas, la cirugía, los mensajes ignorados, las llamadas perdidas, la solicitud de Venmo, la presión, la campaña de desprestigio. Adjunté capturas de pantalla de los mensajes, del chat grupal donde leyeron mi súplica y guardaron silencio. La solicitud de $2.600 mientras estaba con analgésicos en una cama de hospital. Lo publiqué en Facebook, donde cada tía, primo, pariente político, amigo de la iglesia y compañero de secundaria podía verlo. Y explotó. Los comentarios comenzaron en cuestión de minutos. Al principio, era gente diciendo que lo sentían. Luego, la verdad empezó a salir a la luz. Familiares lejanos, viejos amigos, vecinos, gente que apenas recordaba, comenzaron a enviarme mensajes con sus propias historias, cosas de las que no tenía ni idea. Una mujer, una antigua niñera de cuando yo tenía 12 años, dijo que una vez escuchó a mi madre amenazar con cortar el contacto con la familia de Rachel a menos que empezaran a arrimar el hombro. Otro primo me dijo que lo habían presionado para ser aval de un préstamo para mi hermano años atrás y todavía lo estaba pagando. Pero lo que realmente le dio la vuelta a todo fue un mensaje que recibí tarde esa noche. Era del exnovio de Jessica, un chico con el que salió en la escuela de posgrado. Nos habíamos conocido brevemente una vez, hace años. Me dijo que lo que yo estaba pasando no era nuevo, ni siquiera para Jessica. Dijo que cuando todavía estaban juntos, Jessica había fingido una emergencia médica. Les dijo a sus profesores y amigos que se le había reventado el apéndice. Recaudó más de $4.000 a través de una campaña de GoFundMe. Nunca tuvo una cirugía. Gastó el dinero en unas vacaciones en Cancún. Tenía pruebas, correos electrónicos, capturas de pantalla, incluso los billetes de avión. Les dijo a todos que se estaba recuperando tranquilamente en casa de un amigo mientras en realidad estaba bebiendo cócteles en la playa. No podía creerlo, pero al mismo tiempo, sí podía. ¿Encajaba? Se ofreció a enviármelo todo, no por venganza. Dijo que ya no quería ser parte de la mentira. Y entonces llegó el giro inesperado que nunca vi venir. Recibí una llamada de mi abuela, la madre de mi madre. No habíamos hablado en más de un año. Tiene 83 años y normalmente se mantiene al margen de los líos familiares, pero me dijo que había visto la publicación. Le temblaba la voz cuando dijo que siempre había sabido que algo andaba mal, que había visto cómo me trataba mi madre, pero que se había mantenido en silencio porque nadie escuchaba cuando intentaba advertirles. Luego, se disculpó. Eso me detuvo, porque en todos los años en que me habían avergonzado, utilizado o manipulado, nadie de esa generación había dicho nunca las palabras, lo siento. Antes de colgar, dijo algo que nunca olvidaré. No destruiste a la familia, Hallie. Simplemente dejaste de permitir que ellos te destruyeran a ti. Y se me quedó grabado porque, por primera vez en años, sentí que no era la loca. No era una desagradecida. No era fría. Simplemente, finalmente, había dicho que no y fue lo suficientemente alto como para que otras personas también comenzaran a ver con claridad. A la mañana siguiente, mi publicación ya había circulado. Jessica eliminó su Instagram. Mi madre publicó alguna cita críptica sobre la traición y el perdón. Mi padre intentó actuar como si no hubiera visto nada, pero ya era público. Y lo que siguió fue lo único para lo que no estaban preparados, la rendición de cuentas.
No esperaba que todo se desmoronara tan rápido después de que la publicación se volviera viral en nuestro pequeño círculo. Pensé que tal vez generaría algo de tensión, unas cuantas llamadas telefónicas incómodas y luego se desvanecería. Pero algo cambió. El silencio se convirtió en consecuencia, y no para mí. El primer golpe real le llegó a Jessica. Su pequeño negocio secundario, vender enlaces de afiliados y trabajar con marcas locales en redes sociales, se fue en picada. Una marca de cuidado de la piel con la que se había asociado me contactó en privado y me preguntó si la historia de la publicación era sobre ella. No respondí directamente. Simplemente les envié la captura de pantalla de su selfie en el viñedo que publicó el día que entré en cirugía, justo debajo del mensaje donde había pedido ayuda con los niños. Cortaron lazos con ella al final de la semana. Su respuesta fue una ráfaga de historias sobre el acoso en línea y gente que intentaba sabotear su negocio, pero no había nombres. No podía nombrarme sin confirmar lo que todos ya sospechaban. Luego vino mi madre. Siempre había sido la titiritera silenciosa, la que estaba detrás del telón, manteniendo pulida la imagen familiar mientras movía todos los hilos. Pero resulta que no era tan invisible como pensaba. Dos de sus viejas amigas, mujeres que conocía desde los días de la iglesia, comentaron públicamente bajo mi publicación preguntando si lo que decía era verdad. Yo no respondí, pero Rachel sí. Respondió con solo 2 frases, cada palabra es verdad. Tenemos las pruebas. Después de eso, mi madre intentó hacer control de daños. Llamó a mi abuela, llamó a Rachel, me llamó a mí 5 veces en una noche, dejando un mensaje de voz cada vez, cada uno más desquiciado que el anterior. El quinto terminaba con ella diciendo que yo había quemado todos los puentes y que ya no podía ser parte de esta familia a menos que arreglara lo que había roto. Puse ese último mensaje de voz en altavoz mientras estaba sentada en la sala de estar con Rachel, Evan y los niños. Nadie dijo una palabra. No necesitaba comentarios. Pero la consecuencia más inesperada vino de un correo electrónico que recibí unos días después. Era de un abogado. Al principio, entré en pánico. Me pregunté si mi familia intentaba demandarme o silenciarme. Pero no era eso en absoluto. Era una advertencia. Años atrás, mis padres habían abierto una cuenta compartida conmigo cuando los ayudé a gestionar una propiedad que estaban alquilando. Lo había olvidado por completo. Resulta que mi nombre todavía estaba en ella y recientemente habían intentado mover fondos sin mi consentimiento. La cuenta había activado una alerta porque la firma no coincidía. El abogado que se encargó de los trámites legales de la propiedad en su día me estaba avisando de que quizás quisiera investigarlo. Cuando lo hice, descubrí que intentaron acceder a casi $8.000, dinero que ni siquiera sabía que todavía estaba en la cuenta. No solo habían intentado manipularme emocionalmente. Todavía intentaban agotarme financieramente a mis espaldas. Me quedé helada por un momento, luego sentí una frialdad total. Transferí los fondos a un fideicomiso, uno que solo mis hijos podrían tocar en el futuro. Luego, presenté un informe, no para iniciar una demanda, sino para protegerme. Cerré todos los viejos lazos financieros que aún me conectaban con ellos. Y así, el puente se quemó por completo. Pero esta vez, no estaba triste. No estaba en pánico. Estaba libre. Mi prima me envió un mensaje esa noche. Creían que eran intocables. Se olvidaron de que eras tú quien lo sostenía todo. Y tenía razón. Sin mí, no solo estaban expuestos. Se estaban desmoronando. Jessica no tenía dinero de patrocinadores. Mis padres luchaban para mantenerse al día con las facturas. Mi hermano incluso contactó a Evan, no a mí, preguntando si podía ayudarlo a conseguir un trabajo. Pero yo no buscaba venganza. Ni siquiera estaba contenta por ello. Simplemente observé cómo todo se derrumbaba, entendiendo finalmente algo que debería haber aprendido años atrás. A veces, el karma no llega como una tormenta de fuego. A veces, simplemente se parece a alguien que se aleja en silencio y se lleva consigo todos los cimientos. Tardó menos de 3 meses en colapsar todo. Jessica se mudó de su apartamento y volvió a vivir con una amiga después de que su último acuerdo con una marca fracasara. Eliminó la mayoría de sus publicaciones antiguas y comenzó una nueva cuenta, fingiendo que no había pasado nada.
Mi madre y mi padre dejaron de llamar por completo después de que el abogado les enviara una orden formal de cese y desistimiento sobre el acceso a la cuenta a la que ya no tenían derecho. Mi hermano nunca volvió a contactarme directamente. Evan me dijo que terminó aceptando un trabajo en otro estado, lejos de todo el lío. Los mensajes, las amenazas, la culpa, todo se detuvo. No porque hubieran tenido un cambio de corazón, sino porque se quedaron sin acceso. Una vez que los recursos se secaron, también lo hizo su interés. Y no los extrañé. Lo que más me sorprendió fue lo tranquila que se volvió la vida. Sin solicitudes constantes, sin emergencias de dinero de última hora, sin manipulación oculta tras obligaciones familiares, solo paz real. Rachel y Evan se mantuvieron cerca. También mi abuela. Empezamos a cenar juntos todos los domingos, solo nosotros 4 y los niños. Liam comenzó a dibujarme de nuevo en sus fotos familiares. Ava me dijo que le gustaba cómo nuestra casa se sentía segura ahora. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier disculpa que nunca recibí. Me inscribí en un curso de negocios en línea, algo que había pospuesto durante años porque siempre estaba demasiado ocupada arreglando la vida de los demás. Empecé a ahorrar dinero por primera vez en más de una década y utilicé parte de lo que quedaba de esa cuenta de la propiedad para abrir cuentas de ahorro para Liam y Ava. Una tarde, los llevé a ambos a tomar un helado y les dije algo que desearía que alguien me hubiera dicho cuando era más joven. Nunca sois responsables de las malas decisiones de otra persona, ni siquiera si son familia. Asintieron como si no lo entendieran del todo todavía, pero lo harían. No hablé mal de sus abuelos ni de su tía. Simplemente dejé de incluirlos en silencio, de forma permanente. Bloqueé los números, quité las fotos antiguas y creé un nuevo chat grupal solo con las personas que habían estado allí. Rachel, Evan, mi abuela, la señora Gutiérrez. Esos 4 se convirtieron en mi nuevo círculo, mi verdadera familia. Sin dramas, sin expectativas, solo cuidado y presencia mutuos. Un día, meses después, recibí una carta por correo. Sin remitente, solo una nota manuscrita dentro que decía: no sabíamos lo que teníamos hasta que te fuiste. Lo sentimos. Ni siquiera necesité adivinar quién la envió. La doblé, la guardé en un cajón y no respondí. No porque estuviera resentida, sino porque ya no necesitaba nada de ellos. Ni dinero, ni aprobación, ni un cierre. Ya tenía todo lo que necesitaba. La verdadera lección no fue sobre la traición. Ni siquiera fue sobre la venganza. Fue sobre el poder. Sobre cuánto del mío había estado cediendo durante años en nombre de la familia y lo bien que se sintió recuperarlo. Sin estridencias, sin dramatismo, simplemente por completo.